Calcular la distancia recorrida entre 0 y 6 horas. Para calcular la distancia recorrida entre 0 y 6 horas debemos de observar la figura que se nos forma entre 0 y 6 horas, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir esta recta por acá entre 0 y 6. Ok, esta línea que va por acá. Vamos a suponer que es una recta. Voy a tratar de repasarla. Ok, esta línea que tenemos acá, esa recta, esa pendiente y esta que tenemos acá, ¿verdad? Voy a tratar de repasarla para que ustedes vean qué figura se forma. Ok, bien, esta figura que se forma acá es un trapecio. Entonces, esto es un trapecio. Para calcular la distancia entre 0 y 6 horas, yo debo calcular el área de un trapecio. Y el área de un trapecio va a ser igual a la suma de las alturas. Entonces vamos a llamar a esto altura 1, ¿verdad? De aquí a acá. Y esto vale 12 kilómetros por hora. Ok, vamos a llamar esto de acá a acá, lo vamos a llamar H2. Y eso vale 21 kilómetros por hora, ¿verdad? Eso vale 21 kilómetros por hora. Ahora, de acá a acá la base, ¿cómo calculo la base? Resto el número mayor, 6 horas menos 0, esto da 6 horas. Entonces, el área de un trapecio, ¿verdad? Va a ser igual a la suma de las alturas H1 más H2 o H2 más H1. Eso no hay problema en quien pongamos de primero, multiplicado por la base y dividido entre 2. Entonces, ahora vamos a colocar los valores de cada uno. H1 vale 12 kilómetros por hora. Más H2 vale 21 kilómetros por hora. Por la base que vale 6 horas sobre 2. Entonces el área va a ser igual 12 más 21 nos da 33 kilómetros por hora. Por 6 horas dividido entre 2. Hora y hora se cancelan, ¿verdad? O simplemente eso da 1. Y 33 por 6, eso da 198 kilómetros. Dividido entre 2. Y eso va a ser igual. 198 entre 2 da 99 kilómetros. Entonces la distancia recorrida entre 0 y 6 horas fueron de 99 kilómetros. Calcular la distancia recorrida entre 6 y 10 horas. Ok, para calcular la distancia recorrida entre 6 y 10 horas, vamos a ver la figura que se nos forma. Esta línea por acá. Subimos esta línea. Ok, esta línea y esta línea, ¿verdad?
Ok, nuevamente se nos forma un trapecio, ¿verdad? Y el área del trapecio va a ser la suma de las alturas, vamos a llamar esto H2, que sería de acá a acá, eso vale 18 kilómetros por hora. Ok, vamos a llamar esto H1, que de acá a acá, eso vale 12 kilómetros por hora. Ok, y la base la obtenemos restando 10 menos 6, 10 horas menos 6 horas serían 4 horas, ¿verdad? Entonces eso sería la base. Ahora vamos a aplicar el área de un trapecio para calcular la distancia recorrida entre 6 y 10 horas. Entonces sería la suma de las alturas H2 más H1 por la base entre 2. Entonces el área va a ser igual a H2, que vale 18 kilómetros por hora, más H1, que vale 12 kilómetros por hora, por la base, que vale 4 horas. Todo esto dividido entre 2. Entonces el área va a ser igual a 18 más 12, ¿verdad? Que es 30. 30 kilómetros por hora por 4 horas sobre 2. Hora y hora se me cancelan y el área va a ser igual. 30 por 4 da 120, ¿verdad? 120 kilómetros sobre 2. Y eso va a ser igual a 60 kilómetros. Entonces esto va a ser igual a 60 kilómetros. Calcular la distancia recorrida entre 10 y 14 horas, ¿verdad? Vamos a ver la figura que se nos forma acá entre 10 y 14 horas. Esto, subo aquí esta línea, ¿verdad? Esta línea, vamos a suponer que esto es una línea acá, lo estoy tratando de repasar. Esta línea arriba y esta que viene acá, ¿verdad? Ok, entre 10 y 14 horas se nos forma un rectángulo, ¿verdad? Entonces esto es la altura, vamos a llamar esto altura, que vale 18 kilómetros por hora. Y la base que tenemos acá, que sería 14 menos 10, eso sería 14 horas menos 10 horas, eso da 4 horas. Entonces, para calcular la distancia entre 10 y 14 horas, calculo el área de ese rectángulo que tenemos ahí. Sería el área de un rectángulo, sería la base por la altura. Entonces, esto va a ser igual. La base vale 4 horas por la altura, que vale 18 kilómetros por hora.
Ok, hora y hora se me cancela. Y entonces el área de ese rectángulo va a ser igual a 4 por 18 y eso da 72 kilómetros. Entonces esa es la distancia recorrida. Esa es la distancia recorrida entre 10 y 14 horas, 72 kilómetros. Ok, entonces, para calcular la distancia total recorrida, ¿verdad? Vamos a poner la de t. Tenemos que sumar la distancia entre 0 y 6 horas, que es 99 kilómetros, más la distancia entre 6 y 10 horas, que serían 90 kilómetros, más la distancia entre 10 y 14 horas, que serían 72 kilómetros. Entonces la distancia total recorrida va a ser la suma de todas esas distancias, ¿verdad? Eso sería igual a 261 kilómetros. Eso es todo lo que recorrió ese móvil de 0 a 14 horas.